El doctor Jorge Seltzer, candidato a legislador porteño en la lista que encabeza Pino Sodano. Doctor Seltzer, usted muchas veces se ha postulado para cargos selectivos, pero esta vez tiene posibilidades reales de acceder. En este caso, ¿qué propuesta llevaría a la legislatura porteña? Bueno, sí, es cierto, esta vez yo voy como segundo candidato a legislador en la lista, de manera tal que las posibilidades son prácticamente de un 99% de ingresar a la legislatura porteña. Obviamente, y como usted se imaginará, una de las grandes tareas que yo me propongo es mejorar la situación de la salud de los vecinos de la ciudad de Buenos Aires. Para eso yo propongo la creación de lo que nosotros denominamos un plan integrado de salud. Plan que deberá reunir a todos los efectores y recursos que hay en la ciudad de Buenos Aires en un proyecto que contemple a todos sus ciudadanos y que permita que la salud sea un derecho universal. Para ello vamos a promover mejorar y aumentar el plan médico de cabecera, vamos a promover un plan de medicina ambulatoria para que los médicos puedan recorrer los hogares de cada uno de los vecinos, especialmente en las zonas más carenciadas. Vamos a promover el mejoramiento edilicio y el reequipamiento tecnológico de los hospitales de la ciudad, que en este momento se encuentran con un atraso de aproximadamente 20 a 25 años en cuanto a su aparatología. Vamos a desarrollar también todo un proyecto para la atención del discapacitado motor. En este momento en la ciudad de Buenos Aires solo hay 2 institutos que atienden a los discapacitados, y nosotros vamos a promover la creación de otros institutos y de proyectos de atención al discapacitado desde el momento en que sufre su accidente o su enfermedad. Además de ello, vamos a promover un plan que reimpulse la fabricación pública de medicamentos, sueros y vacunas, de manera tal que los vecinos de la ciudad de Buenos Aires puedan acceder en forma gratuita, especialmente de aquellos de menores recursos, a el tratamiento de sus enfermedades. Pero esencialmente, básicamente, nuestro proyecto tiene por objetivo priorizar la prevención, la promoción y la educación para la salud con el objetivo de evitar la enfermedad. Es decir, tenemos que hacer una gran inversión para terminar con la enfermedad. Usted sabe que en la Argentina, como en muchos países del mundo, la salud es un gran negocio para las grandes corporaciones económicas, especialmente farmacéuticas y bien también las que producen insumos médicos. Entonces, por esa razón, nadie piensa en la prevención, porque la prevención justamente va en sentido contrario a la enfermedad. Y la prevención obviamente no es un negocio para las corporaciones farmacéuticas y de insumos médicos. Otro gran tema en el que vamos a trabajar es en el proyecto de saneamiento ambiental, que tiene que ver también con la calidad de vida. Usted sabe que la ciudad de Buenos Aires tiene uno de los focos contaminantes más importantes del país, que es el riachuelo, que en realidad, además del riachuelo, se suma en una zona que es la zona de Barracas, La Boca, Avellaneda, Dock Sud, Isla Maciel, el complejo industrial energético más contaminante de la ciudad de Buenos Aires, al que se suma las autopistas, las 80 terminales de ómnibus y camiones, que hacen que ese triángulo sea el más contaminado de la ciudad de Buenos Aires. Nosotros vamos a trabajar en la erradicación del polo petroquímico, por supuesto en aquello que le compete a la ciudad de Buenos Aires. Vamos a trabajar para tratar el tratamiento de los residuos tóxicos y el saneamiento de la cuenca del riachuelo, por supuesto dentro de la parte que le toca a la ciudad de Buenos Aires. Además de todo eso, el Movimiento Proyecto Sur tiene un programa ecológico importante que tiene que ver con aumentar la cantidad de espacio verde, la ley de la bolsa, es decir, eliminar todo lo que sea el uso de las bolsas de polietileno, que como ustedes saben
es uno de los elementos que produce una gran contaminación por las bolsas de madera o bolsas de tela. Una ley que permita beneficiar a los ciudadanos contra lo que se denomina la polución ambiental, la contaminación auditiva y visual. Además del tratamiento de los residuos tóxicos y el tratamiento, o mejor dicho, abordar todo el tema del uso de los combustibles en el transporte público. ¿Qué opina de la ley de medicamentos genéricos? Bueno, en ese tema le podría decir que no podría opinar nada porque no hay ley de medicamentos genéricos. Es decir, en la Argentina no existe la ley de medicamentos genéricos. Lo que hay es un proyecto, mejor dicho, lo que ha habido ha sido medidas destinadas, o una ley que ha permitido que se comercializaran copias de medicamentos, que es otra cosa. Los medicamentos genéricos necesitan todo un paso que tiene que ver con estudios de biodisponibilidad, de estudios clínicos, que son etapas que ya están previstas por distintas leyes que regulan su fabricación, que en Argentina no existen. Lo que hay son copias. Y tampoco hay en la Argentina organismos que estén capacitados en este momento para el control de los medicamentos denominados o mal denominados genéricos. Esto es porque el ANMAT, que es el que debería regularlo, carece del personal suficiente, y había otros organismos como el Instituto Nacional de Farmacología, que tampoco existe más, o la Facultad de Farmacología, que tampoco tiene los elementos suficientes y el personal suficiente como para hacer un control. ¿Qué opina de lo que se había dicho que el bonaerense no puede usar los hospitales públicos, o si lo hacen de manera más limitada? Bueno, nosotros creemos que eso es una medida anticonstitucional. La Constitución Nacional y la Constitución de la Ciudad establece claramente el derecho de todos los ciudadanos a atenderse en la Ciudad de Buenos Aires. Eso a partir de lo que establece la Constitución de la Ciudad y la Constitución Nacional, que establece que todo ciudadano tiene derecho a transitar, a habitar o hacerse atender o vivir en cualquier lugar del territorio nacional. Es un derecho constitucional adquirido. De manera tal que yo creo que hay un derecho natural de los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires que tiene que ver con una situación histórica, porque los hospitales de la ciudad de Buenos Aires fueron inicialmente hospitales nacionales, que luego fueron municipalizándose, pero hospitales que adquirieron un gran prestigio desde su fundación hasta la actualidad y que contaron con enormes recursos de la nación. Estos hospitales además tienen un recurso humano de excelencia. Bueno, nosotros no podemos privarlo a ningún ciudadano de la nación de atenderse donde está el mejor recurso humano, hasta tanto las provincias no tengan sistemas de atención médica similares a los que hay en la ciudad de Buenos Aires. En realidad el enfermo llega a la ciudad de Buenos Aires no por un problema de turismo, sino que llega a la ciudad de Buenos Aires porque quiere atenderse, y nosotros no podemos negarle la atención. La discusión está esencialmente basada en quién aporta los recursos económicos para el sostenimiento de la atención médica de los pacientes que vienen del conurbano bonaerense y del interior, que por otra parte tendría que las cifras son más o menos así. Del total, del 100% de los pacientes atendidos, un 55% provienen de la capital federal, hay un 40%, 42% de la provincia de Buenos Aires, solamente un 2% restante proviene